Estimados amigos y queridas amigas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su canal Prensa Internacional. A continuación escucharán un resumen objetivo de las noticias más importantes en el mundo. El pueblo de Venezuela en enfrentar este juego que está haciendo Nicolás Maduro. Así que muestra también que sabe que no todo depende de él y que al final del día, de seguir la presión, él sabe que otros lo van a negociar. Ahí está, eso es lo que va quedando de una posición debilitada que tomó el camino del golpismo, de la violencia, del terrorismo. La Embajada Virtual de los Estados Unidos este miércoles dejó nuevos detalles de cómo sería la transición para Venezuela sin Nicolás Maduro. Impusimos sanciones históricas contra el régimen de Maduro. Acusamos a Maduro por narcoterrorismo, como todos aquí saben. Apoyamos a los líderes legítimos de Venezuela. Que le impidiera a Iván Duque seguir conspirando contra Venezuela. Que le impidiera a Iván Duque seguir armando grupos de mercenarios y paramilitares para iniciar una guerra contra nuestro país. Ojalá se levantara una poderosa opinión pública. Es muy importante, estuve viendo ahorita la rueda de prensa del ministro Tarek El Aissami denunciando el ataque terrorista con drones y misiles a la refinería de Amuay. De grupos terroristas que está preparando desde Colombia Iván Duque para atacar nuestras industrias fundamentales, refinería, la industria del petróleo. No tienen límites. Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez están detrás de este ataque. Diosdado Cabello está temeroso. Le responde a Elliot Abrams sobre la supuesta destrucción de los misiles que serían comprados a Irán y que haría directamente los Estados Unidos en Venezuela. Como han inventado lo que siguen inventando de Rusia, ahora Venezuela, tenemos misiles de largo alcance, según ellos, ¿no? Esto es hasta ridículo. Nicolás Maduro advirtió que Juan Guaidó va a terminar en el exilio como Leopoldo y el presidente interino le respondió con tremenda peinada. Juan Guaidó va a terminar en el barrio de Salamanca, en Madrid, igual con él, porque tiene muchos millones, mucho. El embajador Carlos Vecchio confirmó la reunión entre funcionarios de Estados Unidos y Jorge Rodríguez. Lo que se dio es lo único que te puedo decir en este momento. Alza en el dólar paralelo evidencia la gran crisis económica de Venezuela. Que la pobreza golpea al 73% de la población venezolana. Estados Unidos condena la detención del periodista Roland Carreño. Jorge Rodríguez dice que Estados Unidos colocó a un novato en la presidencia interina y Trump carga con el karma. Cometió un grave error porque puso a un novato, un rookie, no llega ni a AA, a jugar en las grandes ligas de Venezuela y pasó lo que pasó. Hasta Trump está desesperado por salir de ese muchacho. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente si los militares lo deciden, dijo Trump. Crece la tensión entre Estados Unidos y el país asiático. Estados Unidos arrestó a 5 agentes chinos por acosar e intimidar a opositores del régimen de Xi Jinping. En pleno acto presidencial, en Estados Unidos, un F-16 interceptó un avión volando cerca del mitin y por seguridad lo obligaron a retirarse del área en que estaba transitando. El presidente Trump narró desde su micrófono lo que estaba aconteciendo. Váyase hasta el final del video. Muchísimas gracias por su apoyo y arrancamos con la información. Recuerde darle like al video. Vamos a iniciar con la información. Es importante estas palabras de Diego Armando Comiso Urdaneta, capitán de fragata del país bolivariano, en donde habla de la advertencia que supone el régimen en Latinoamérica y la razón para que haya una intervención humanitaria y militar. El anuncio de la creación de un nuevo consejo militar en Venezuela con la participación de Rusia, China, Irán y Cuba desconoce por completo todo lo relacionado con los asuntos secretos de estados y de soberanía, amenaza a todo su entorno. Es una invitación
provocación, una arenga y una excelente excusa para que la comunidad internacional perteneciente a este continente latinoamericano se organice y ejecute una intervención humanitaria militar lo antes posible. Sería para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela como por la seguridad democrática y territorial de todo el continente. Le dice a Infobae el capitán de fragata Diego Armando Comiso Urdaneta, según el informe de la periodista Sebastiana Barraez. La instalación del Consejo Militar con la excusa de hacer más independiente el sistema de armas, pero con la ayuda de Rusia, China, Irán y Cuba, es una tremenda contradicción, dice el capitán de fragata, ya que ninguno de estos países ayudaría al régimen sin recibir nada a cambio y mucho menos tratándose de sistema de armas, ya que es un asunto muy delicado y que genera una aparente amenaza a todos los países limítrofes y a todo el continente americano. Además, insiste en resaltar que cualquier ley, reglamento, consejo creado y o aprobado por Nicolás Maduro carece totalmente de legalidad y de legitimidad, ya que viola por completo la Constitución Nacional y por no ser originadas por el único poder responsable como lo es la Asamblea Nacional. Aclara que eso no significa que deba ignorarse lo que Maduro dice, al contrario, hay que estar muy atentos y hacerle seguimiento para averiguar su real intención y el alcance, de tal manera diagnosticar, evaluar hasta dónde verdaderamente puede avanzar en este nuevo proyecto de un consejo militar, dice el capitán de fragata, que particularmente pienso que deriva de su resiliente inconstitucional promulgada ley antibloqueo. Sobre la preparación de 1000 mercenarios en esta entrevista, dice que para atacar los puestos militares en la frontera, Comiso Urdaneta es tajante. Aquí es donde aflora lo ignorante y tarúpido que es Nicolás Maduro al pensar y decir que solo 1000 mercenarios pudieran ser una amenaza para atacar los puestos militares en la frontera, porque si de verdad Nicolás y Padrino López piensan en eso, entonces la Fuerza Armada en Venezuela está harta. Recuerda que Venezuela limita con 18 países, de los cuales son 12 estados y 6 dependencias o territorios. 500 son 5.161 kilómetros de frontera terrestre con Brasil, Colombia y Guyana. El resto de sus fronteras son marítimas, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Atlántico, cuyos límites de áreas marinas y submarinas, en unos casos con límites definidos y en otros no. Con respecto a Nicolás Maduro, habla únicamente de Colombia como agresor y menciona a las fuerzas militares mercenarias de 1000 hombres. Solo la frontera con Colombia tiene un total de 2.219 kilómetros y es la frontera más larga que poseen ambos países, que se extiende desde la península de La Guajira hasta la Piedra del Cocuy. En el Río Negro, frontera cuyos estados fronterizos son Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Siguiendo la entrevista, la pregunta de que si la Fuerza Armada está preparada para responder a esa hipotética agresión de 1000 mercenarios desde la frontera colombiana, dice: caramba, respondería si está preparada, porque a pesar de que no me consta la capacidad de combate que posee el AFAN, en este momento no creo que su estado sea paupérrimo e incapaz como para no poder contrarrestar 1000 mercenarios. Sería iluso pensar que con 1000 mercenarios alguien piense que se puede atacar una frontera terrestre tan extensa. Dice que la Fuerza Armada venezolana realmente no debe estar en capacidad de responder y contener un ataque de una coalición militar internacional organizada y planificada con intenciones serias de acabar con el régimen de Maduro y sus aliados. También sustenta en su aseveración que una planificación de esta magnitud, de este talante, sería con una fuerza militar humanitaria y que superaría en todo sentido a la FARC venezolana, la cual sería neutralizada y dominada en menos de 72 horas. Aunado a esto, dice el capitán de fragata en la entrevista con Infobae: estoy seguro que el mínimo del 85% del pueblo venezolano estaría a favor de que se apoye una intervención militar y de que el régimen de Maduro no esté en capacidad desde el punto de vista logístico para resistir o permanecer más de 48 horas en este conflicto, finaliza diciendo Comiso Urdaneta. Mucha atención, porque en las últimas horas Estados Unidos, a través de la embajada virtual en Venezuela, detalló cuál es la propuesta para una transición sin Nicolás Maduro, sin el dictador. Este miércoles la embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela aseguró que los venezolanos merecen que sea respetado el Estado de Derecho y los debidos procesos para su pueblo, lo que no es posible mientras Maduro siga en el poder, por lo que desde la oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela se ha hecho pública una propuesta de ruta con varios puntos para que los venezolanos logren el tan anhelado cambio y democrático en el país sin Nicolás Maduro. La ruta planteada por los Estados Unidos establece la liberación de todos y cada uno de los presos políticos y también la retirada de la fuerza extranjera de inmediato, a menos de que 3/4 de la Asamblea Nacional apruebe su permanencia a través del voto. Las garantías de esta ruta se basan en el mantenimiento del alto mando militar, el ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de Defensa, el comandante del Comando Estratégico Operacional CEOFAM y
y los otros comandantes durante la vigencia del gobierno de transición, las autoridades estatales o locales. Una vez los electos en el CNE y el TSJ por parte del Parlamento venezolano, Estados Unidos retirará las sanciones impuestas a exmiembros de estos entes por su pertenencia a estos organismos. De igual forma, plantea la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una ley de un Consejo de Estado para crear esa instancia que se convertirá en poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la Asamblea Nacional escoge a miembros del Consejo de Estado, que serían 2, siendo uno de ellos gobernador de un estado, y a continuación 4 miembros del Consejo de Estado escogen uno quinto, que será el secretario general y que desempeñará como presidente interino hasta que hayan elecciones, y a quien no se le permite presentar como candidato a la elección a la presidencia. Los miembros del Consejo no podrán ser miembros de la Asamblea Nacional ni del TSJ. Las decisiones que el Consejo de Estado tomen serán por mayoría de votos. Un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desempeñará como asesor militar del Consejo de Estado, reza el apartado planteado por Estados Unidos con respecto en esta instancia. El planteamiento de la administración Trump señala que todas las facultades conferidas al presidente por la Constitución serán conferidas exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes hayan atribuido facultades presidenciales y que le fueron impuestas debidos a los cargos que habían ocupado una vez el Consejo de Estado esté operativo, y estas personas renuncien a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten el Consejo de Estado como poder único.